Vamos a hablar en el tema Dios llegará en su tiempo. De eso vamos a estar hablando esta mañana. Dios llegará en su tiempo. Dios le bendiga, hermano Germán. Lo que empezamos a leer en el capítulo número 15 del libro del Génesis, ahí nos habla de los tratos o pactos que Dios tenía con Abraham. Lo que Dios había determinado con este hombre, es decir, con Abraham, era de que lo iba a llevar a que fuera una nación de la descendencia de él, que fuera de la descendencia de Abraham una nación innumerable, una nación que no pudiera ser contado como se quisiera contar las estrellas o las arenas del mar. Es decir, Dios estaba hablando de cosas grandes con Abraham. Y eso es así porque nuestro Dios es grande. Y siempre sus proyecciones son grandes. En este caso, Abraham no era una nación a estas alturas, era un hombre que es más, era un hombre que no tenía descendencia. Pero en esta lectura que tomamos acá del Génesis, hablaba de eso que se realizaría en su momento. Es ahí donde le dice Abraham, de ti pues saldrá una nación, y esta nación llegarán a estar esclavos en una nación extraña, pero que a los 400 años, habla ahí con números redondos, yo los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que yo te he dado ya, la tierra de los cananeos. Esta fue pues una promesa hecha a Abraham. Es interesante esto, hermanos. Llegó el momento para ir narrando cómo las cosas se van dando. Llegó ese momento cuando el pueblo o la descendencia de Abraham más bien, bueno, empezó a surgir de un Isaac. Luego de Isaac nacieron ahí los Esaú, los Jacobos, que eran el linaje, sobre todo Jacob. De Jacob nacieron las 12 tribus, que le llamaban las 12 tribus de Israel. Y recordaremos en los tiempos ya más adelante que vino lo que es la escasez en este lugar donde estaba morando Jacob. Es decir, en la tierra que ya de promesa Dios se le había hecho a Abraham, su padre. Vino la escasez y vemos que, dado que no había cómo sobrevivir en lo que era esta tierra de Canaán, porque no había grano, no había comida, es eso lo que lleva a Jacob a instar a sus hijos que fueran a Egipto para buscar, si no nos moriríamos, dijo Jacob. Dijo, aquí en este caso, dijo, no podemos estar viéndonos las caras,
tenemos que hacer algo. Y dicho de otra manera, los estaba impulsando a los hijos. Los hijos fueron, hermanos, a Egipto. Es ahí donde había provisión, había grano. Y es interesante de que, bueno, la cosa es que aquello que parecía que era la solución llegó a que los israelitas se trasladaran a Egipto, ya a un número de unos 70 personas, incluyendo Jacob y todos los demás hijos, nietos que tenía. Sucede que ese traslado fue porque estaba José gobernando Egipto, pero murió José y la Biblia dice que apareció otro faraón que no conocía a José o que no conocía a los hijos de Israel, y más bien, antes de ser benevolentes con los parientes de José, el que había sido el segundo señor de Egipto, lo que hizo este nuevo faraón fue tomar a los israelitas como sus esclavos. Esto pudiéramos verlo, no podíamos como ubicar desde qué momento empezó ya lo que sería el régimen de esclavitud en Egipto. Pero el punto es que ya los hijos de Israel, al haberse ya multiplicado, ya no podían tener ellos decisiones, sino que fueron, como ya decíamos, subyugados a la esclavitud. Y Faraón empezó a aprovecharse de todo este pueblo, sin duda, a hacer las grandes murallas, las ciudades, hacer muchas cosas que era pues oportuno para Faraón, dado que tenía una inmensa cantidad de gente a su servicio, como eran los israelitas. El tiempo, hermanos, pasó, porque a veces déjeme pensar, yo diría que cuando los israelitas se vieron ya presos en Egipto, se vieron ya esclavos en Egipto, en esa situación, pensemos qué es lo que ellos empezaron a ver en este caso. Ellos sin duda empezaron, hermanos, a tener esa mención, esa idea de que a su padre Abraham Dios le había hecho una promesa, y la promesa es, bueno, que esa descendencia que iba a caer presa o esclava en una nación extraña, y en este caso eran ellos entonces cobijaron la idea de que Dios los iba a librar, de que iba a venir su liberación, de que iba a venir su momento. Pero sin duda, esta idea empezó luego de que ellos ya se vieron, diríamos, ya cautivos ahí. Probablemente en los primeros años, los primeros 10 años, empezaron ellos a ver lo difícil. Pasaron otros 20 años, otros 30 años, llegaron los años ahí, unos 100 años. Y sin duda en todos estos primeros 100 años, desde el inicio que ellos vieron ya la esclavitud en ellos empezaron sin duda a clamar a Dios, a pedir a Dios. Ellos empezaron a decir: Dios, cumple tu promesa. Porque usted me dirá, bueno, ellos sabían de esto
acuérdense que los patriarcas siempre ellos instruían a las nuevas generaciones. De hecho, Jacob o Isaac le había trasladado toda esta información de las promesas de Dios. Se las trasladó a Jacob y Jacob se las trasladó a sus hijos, y cada uno de los israelitas tenían como costumbre ir trasladando toda lo que es la información de las promesas de Jehová Dios para con ellos. Y en esa idea es que decimos que ellos empezaron en los primeros tiempos de que vieron ya lo difícil, a pedir a Dios que Dios les ayudara, que Dios los sacara de esa situación. Porque es importante aclarar que estamos hablando de una potencia, estamos hablando del imperio de aquel entonces. Y cuando menciono que estamos hablando de una potencia o de un imperio, estoy refiriéndome a que era imposible que los israelitas se pudieran quitar este yugo, que era imposible a título personal que los israelitas pudieran escaparse, era imposible. Y esa es la situación, que ellos tenían solo una alternativa, y la alternativa era que Dios cumpliera su promesa, que Dios cumpliera su palabra, esa promesa, esa palabra que había hecho a sus antepasados. Esa era, ellos tenían en mente eso y estaban pidieron, diríamos, hermanos, las generaciones se fueron muriendo, los más viejos, y luego las otras generaciones que venían naciendo, es decir, los niños de los israelitas, iban naciendo siempre en la esclavitud, pero traían siempre la información y seguían otros 100 años pidiéndole al Señor esas otras nuevas generaciones. Y le decía: Señor, hay una promesa que tú le hiciste a nuestros antepasados, que nos librarías de la esclavitud de un pueblo extraño. Y no sucedía, y no había respuesta. Porque, hermanos, siempre es natural que cuando las cosas no están bonancibles dentro de la vida, siempre, bueno, en primer lugar, los que tenemos a Dios siempre tenemos la opción o la alternativa, más bien, de acudir a ese Dios que nos ha amado, ese Dios que nos ha traído a su redil. Es decir, cuando estamos en la necesidad, qué bueno que en este caso los israelitas tenían a dónde, tenían esa esperanza, tenían esa fe de que ese Dios había hablado, que ese Dios había dicho su palabra. Pero también hay otro aspecto, que en la necesidad siempre, hermanos, uno quiere la respuesta luego. En la necesidad uno quiere que Dios corra, que Dios nos auxilie. Tenemos muchas veces los patrones mentales o las ideas parecido a lo que serían las cosas así rápidas. Así como sería el llamar a una ambulancia que hay un accidente, y nosotros tenemos claro eso de que luego la ambulancia automáticamente vendrán los rescatistas, vendrán los bomberos a apagar el fuego. De alguna manera hay alguna prontitud. Entonces nosotros pensamos o asociamos a Dios de esa manera. Nosotros lo asociamos de que cuando, sin duda este era el caso de los israelitas, ¿verdad? Los israelitas asociaban que Dios de inmediato les resolvería, pero el problema es que han pasado 5 años ya de esclavitud,
El problema es que han pasado 10 años de esclavitud. Y el problema es que ya pasaron 100 años de esclavitud, ya murieron los primeros adultos y ahora son nuevas generaciones que están bajo el yugo de Egipto. Y realmente en esa situación, hermanos, ellos están clamando, ellos están pidiendo: Señor, resuelve. Pero, por supuesto, puede entrar la frustración en aquellos que están pidiendo la respuesta del Señor, cuando esa respuesta no viene de acuerdo a como nosotros creemos que puede venir. A veces vienen las frustraciones y decimos: bueno, a la verdad ya estuvimos en esta dificultad y hemos estado pidiendo y hemos estado suplicando y no hay una respuesta. Es que lo que sucede, hermanos, en los asuntos de Dios es que los planes de Dios, como dice su palabra, los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Lo que dice su palabra es que, hermanos, Él tiene otros planes y tiene otros proyectos con su pueblo. Él tiene, claro, planes definidos con su pueblo. Y por supuesto también el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. El tiempo nuestro es el crono, es decir, el reloj, los meses, los años. Dios no usa reloj, Dios no tiene tiempo. Dios, se le llama a ese espacio de Dios, hermanos, el tiempo indefinido. El tiempo indefinido, que no existe lo que es el reloj, no existe lo que es el calendario. Entonces, por eso es que ese tiempo se le llama el Cairó de Dios, sin calendario. Y eso, tanto los israelitas como nosotros como iglesia debemos de saberlo. Debemos de saberlo, que Dios no usa reloj, no usa, nosotros que usamos reloj. Dios no usa calendario, Dios no trabaja como nosotros entendemos y medimos los tiempos. Dios tiene su cairó, Dios tiene su espacio indefinido. Damos un amén. Entonces, en eso es importante conocerlo, saberlo. ¿Por qué es necesario saberlo y conocerlo? Porque cuando uno no ve esa respuesta luego, uno se puede frustrar, uno puede claudicar, uno puede, hermanos, hasta blasfemar con Dios, porque uno asocia a Dios como si fuera la Cruz Roja. Uno asocia a Dios como si fueran los bomberos. Uno asocia a Dios como ese Dios que apenas pega el primer grito su pueblo, el Señor correrá, como estoy mencionando estas instituciones. Dios correrá, dice uno. Pero en esto podemos aprender que Dios opera de diferentes maneras o de otra forma diferente a la que nosotros pensamos. Y sin duda, los israelitas, hermanos, los israelitas empezaron a quejarse, a pedir, a reclamar. Empezaron a cuestionar las cosas. Pero es ahí donde nosotros, esto nos sirve, por supuesto, porque lo que está escrito en la palabra está escrito para nosotros. Que se oiga un amén. Lo que está escrito en su palabra está escrito para nosotros. Entonces, acá esto nosotros lo podemos trasladar. Pero veamos, hermanos, veamos cómo sucede en el caso de que estoy hablando del primer siglo, pasa el siguiente siglo y pasa el tercer siglo
y no hay una respuesta. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál sería la actitud de Israel? Y es válido preguntar de qué manera nosotros vemos esto. Y de hecho lo vemos fuera de comprensión. Porque como vuelvo a repetir, la idea es que Dios, como ahí está, dice Jeremías, clama a mí y yo voy a responder. Y decimos, si es que ahí está el versículo y Dios no falla y Dios no miente. Claro que no falla ni miente. Pero nosotros debemos de saber, hermanos, que aun cuando el Señor o los israelitas están pasando ya casi los 300 años, es para tirar la toalla, es para decir hasta aquí llego, es para decir Dios no existe, es para decir esas promesas, pudieron haber dicho ellos, no fueron ciertas. Pero quiero decirles, hermanos, que será, dice la Biblia, todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. Todo hombre será mentiroso con sus promesas, pero Dios es veraz. Todo hombre ofrecerá, pero que cumpla las ofertas, esa es otra cosa. Pero esta mañana estamos hablando no de un hombre. Esta mañana no estamos hablando de una institución, no estamos hablando de un político. Esta mañana estamos hablando del Dios Todopoderoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso que aun cuando haya pasado el tiempo, ese Dios siempre tiene en su agenda, por decirlo de esta manera, lo que ha ofrecido a su pueblo. ¿Cuántos alaban su nombre? Ese Dios, mire, esto es estimulante para mí. Yo me siento estimulado y me siento identificado con esto. Tal vez no lo sienta usted, pero yo me siento identificado con esto. ¿En qué sentido? De que estoy aprendiendo yo mismo que el Dios que yo tengo, aun cuando el tiempo pase y yo estoy esperando una respuesta en mi necesidad, yo estoy aprendiendo que Dios siempre tiene en su agenda aquello que me ha prometido. Yo estoy aprendiendo. Y eso debe de servirnos a nosotros. ¿Por qué debe de servirnos? Porque nos permite, hermanos, nos permite no tirar la toalla. Nos permite mantenernos. Saber que, bueno, ¿quién no quiere la respuesta luego? ¿Quién no quiere? Pero lo que vemos acá, que aún pasa el tiempo, pero de acuerdo a lo que nosotros leíamos en el Génesis 15, hermanos, lo que el Señor había hablado ahí y lo que ahora viene en el Éxodo capítulo número 3, y decíamos versículo número 7. Veamos esto es interesante. Yo digo que todas estas generaciones, porque por lo menos la vida de un ser humano no pasa de los 80. Es el promedio. Ahora los cristianos sí tienen la dicha de llegar a los 120. Gracias por ese amén. Ahora, es decir, pasaron los primeros 100 años, toda esa gente murió, esa gente de 100 años. Luego vinieron las nuevas generaciones
Otros 200 años murieron esas otras generaciones. Y vinieron los 300 años y murieron esos. Pero siempre estaban trasladando la promesa. Ellos siempre estaban trasladando la promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Y esta gente la creía. A mí me llama la atención que esta gente, estos israelitas, creían, aun cuando ellos habían sido afectados por la cultura judía, por la cultura egipcia, ellos siempre creían en su Dios. Eso es importante, que aun que pase el tiempo, en medio de la prueba, nosotros sigamos creyendo en nuestro Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que nosotros en medio del dolor sigamos creyendo en nuestro Dios. Sí, porque pasaron 200, 300 años y toda esta nueva generación. ¿Y por qué se lo digo? Porque el versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Y qué más dice ahí? Y he oído su clamor a causa de sus exactores. He oído su clamor, es decir, ellos no dejaban de clamar, ellos no dejaban de pedir. Venían los nuevos muchachos, las nuevas mujeres, las nuevas generaciones, y los viejos les habían trasladado. Sin duda le decían: miren, hijos, luego de las grandes jornadas, les decían, se reunían en familia: acuérdense, nosotros caímos en esta desgracia. Pudieron haber dicho, ellos pudieron haber dicho, es decir, los mayores a los jóvenes: nosotros hemos caído en esta esclavitud, es imposible, estamos bajo la esclavitud de un imperio, jamás podemos salir. Pero hay una promesa, hijos, damos un amén. Hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que nuestro Dios, el Dios de Abraham, le hizo una promesa a nuestro padre Abraham, que nos sacaría con mano poderosa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y lo creían las nuevas generaciones. Y lo creían las nuevas generaciones. Lo creían porque aquí dice la Biblia: he oído el clamor. Quiere decir que habían tenido 400 años de clamar. Ay, ay, ay. Y a veces nosotros solo con 10 minutos de oración ya queremos la respuesta. Aquí sin duda venían, por supuesto, suplantando las nuevas generaciones, pero le venían dando la antorcha de la fe, la antorcha de la esperanza. Le venían trasladando, le decían: hijos, nosotros, sin duda decían los viejos, ya estamos muriendo, no aguantamos la carga, las cargas de los ladrillos y de todo este terrible trabajo nos ha agotado, nos estamos muriendo. Pero no se olviden, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? No se olviden que hay una promesa. Hay una promesa de nuestro Dios hacia nuestros antepasados. Hubo una promesa a ellos, y nuestro Dios es fiel. Y lo que tienen que hacer ustedes es seguir clamando, seguir orando, seguir pidiendo, seguir llamando a ese Dios para que nos libere, para que nos saque. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es lo que dice: he oído el clamor. Capítulo número 3 de Éxodo, verso 7. He oído el clamor. O sea que habían clamado bastante. No eran oracioncitas solo de lunes. Bueno, los que vienen el lunes. No eran oracioncitas así de gato. No eran oracioncitas así de, hermanos, de las que hacemos cuando vamos a comer. No. Estos aprendieron, los viejos trasladaron la fe y la esperanza a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones seguían clamando. Y es acá donde viene el tiempo de Dios. ¿Cómo se llamaba el tema? El tema se llamaba: Dios llegará.
Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El tema se llama Dios llegará. Dios llegará. Dios llegará. Y eso es lo que dice acá. Y dijo, se le apareció luego de que Moisés, mire cómo prepara el Señor todas las cosas, hermanos. Ya cuando se va a dar, cuando Él va a resolver y va a dar una respuesta, hermano, no importa las circunstancias, Él prepara el terreno. Antes preparó a un Moisés, y luego de prepararlo en las mismas cortes de Egipto, luego lo saca de las cortes de Egipto, lo vacía en el desierto. Damos un amén. Le saca todo lo de Egipto en el desierto, y luego que lo ha vaciado y hermanos, y el material está en condiciones óptimas para fungir en el plan de Dios, es cuando le aparece Dios a Moisés en la zarza y le dice: he oído, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, ha llegado hasta mis oídos. Quiere decir que el clamor de los santos llega a los oídos de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermano? Quiere decir que la oración del pueblo de Dios, en este caso Israel, y en el caso nosotros como pueblo, debemos de estar conscientes que aunque a veces uno siente, hermanos, aridez y dice: yo, de veras, yo le voy a decir, por ejemplo, una de mis maneras de orar siempre es, trato la manera de no ser oraciones rituales, o sea, mecánicas. Siempre yo trato de eso, de no caer en eso, es decir, caer ahí de rodillas y dormirme y no sentir nada. Mi deseo no es ese. Yo siempre trato la manera, me propongo, de cuando voy a la oración, yo me llevo mis pañuelos, porque yo llevo la mentalidad que voy a devanarme delante de Dios, que voy a llorar, que voy a suplicar delante de Dios. Pero quiero decirles que hay veces que no me funciona. Hay veces que vienen desiertos. Pero en esos desiertos, dice uno no siente la unción del Señor. Uno no siente que esa oracioncita que está haciendo ahí medio dormido, que está siendo trasladada hasta el cielo, uno dice no, porque uno está acostumbrado a que haya fuego, que haya unción. Uno dice: hoy sí hubo unción, hoy sí ministró Dios, porque hubo un mover de unción. Pero quiero decirle que aun cuando se den esas oraciones medio dormidos ahí, siempre se escuchan. Siempre se escucha. Porque aquí no creo de que estos israelitas, estuvieran en la punta del tumbo, hermanos, de la ola, para estar clamando. Ellos en sus tareas decían: Señor, nuestros padres nos han dicho que tú nos vas a librar, que tú nos vas a sacar de esta esclavitud. Y eso es lo que él dice: y he descendido para librarlos de la mano de Egipto y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y los lugares de los cananeos, de los heteos, esa es la tierra que yo les voy a dar, los voy a sacar. Por eso decía
qué interesante, que aun cuando pasaron, hermanos, pasaron 400 años, hermanos, el Señor cumplió su promesa. El Señor llegó. El Señor no padece de amnesia. El Señor no tiene que tener ahí, hermanos, un doctor para que le esté ayudando con las neuronas. El Señor, hermanos, sabe en el momento que va a operar, en el momento que va a dar una respuesta a su pueblo. No importa que pase el tiempo, damos un amén. No importa que a veces uno dice no hay respuesta. Va a haber respuesta. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Va a haber respuesta. Va a haber respuesta. Claro que va a haber respuesta, porque Israel no tenía, no adoraba, no había creído en un Dios de palo, no había creído en un Dios de arcilla, no había creído en un Dios mitológico. Israel, y usted tampoco. Yo no he creído en un Dios mitológico, ni de calcilla, ni de papel, ni de piedra. Yo he creído en un Dios poderoso. Yo he creído en un Dios que vive, que reina, que permanece por los siglos. Si son para el Señor, dérselas fuertes. Alabado sea el nombre del Señor. Qué importante es, hermanos, no tirar la toalla. Qué importante. Bueno, estos no tenían opción, pero sí podían tirar la toalla. ¿En qué sentido? Volverse blasfemos. Volverle la espalda a Dios. Ya no queremos mejor los dioses de Egipto. Vamos a trasladarnos a pedirle a los ídolos de Egipto. Aun cuando fueron afectados por esos dioses de Egipto, porque allá en el Éxodo usted ve que llevaba un montón de animales de esos, ¿verdad? Siempre uno se empulga en este mundo, pero aun cuando estemos empulgados, siempre hay esa esperanza. Siempre hay, hermanos, esa esperanza, que hay un Dios vivo, que hay un Dios que oye, que hay un Dios que se compadece de nuestras necesidades. Siempre. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención. Cuando dice, yo decía, Dios llegará a manera de tema. Y llegó el Señor y luego los sacó. 400 años. Pero qué montón de años, hermano, para que dé Dios una respuesta. Ya le dije que Dios no trabaja con calendarios, con relojes humanos, con el crono humano. No. Si se le puede llamar tiempo, al de Dios se le llama, hermanos, no se le puede, si se le puede, es el Cairo, es decir, y no diga que es otro tipo de reloj. No, Cairo lo que significa es tiempo indefinido. Allí no hay tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros estemos en su presencia, uno va a decir, bueno, ya tenemos 1000 años de estar aquí con Dios. Allí no hay ni principio ni final de tiempo. Es el Cairo de Dios, es el tiempo indefinido de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dice de otra manera, cuando nosotros tengamos 5000, 10 millones de años de estar con el Señor, levanten la mano los que vamos a estar con el Señor. Si ni valor tiene de levantarla. 100 millones de años, billones, B de burro, billones, 100 billones de años, vamos a sentir como que hace un minuto es, porque allá el tiempo es indefinido. Pero como nosotros estamos en el crono, estamos en esto de los relojitos, de la hora, y esta aguja no para, y el sol no deja de darle vuelta, o la tierra no deja de darle vuelta, y sucesivamente, entonces uno puede decir, muy tardado esa respuesta.
Es que para él, ¿cuántos serían 400 años? Si dice Pedro que 1000 años es un día para él y un día son 1000 años, los matemáticos ayúdenme. ¿Cuántos segundos serían esos 400 años para Dios? Nada. Nada. Damos un amén. Imagínese. Y usted llorando apenas. Ahorita está usted en el desierto. Ya tiene como algunos días, algunos meses de haber caído en el desierto. Puede ser el desierto de la falta de la economía, puede ser la esclavitud, hermanos, de esa enfermedad, puede ser el problema familiar, puede ser cualquier problema, y que apenas usted ni tiene ni 100 años todavía y acaba de empezar su desierto, y usted está llorando y usted está diciendo: Dios no me responde. Te va a responder, damos un amén. Y usted está diciendo: pero ya días estoy orando. Sigue orando, sigue clamando, porque Dios oye la oración de su pueblo. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Siga. 400 años no son. ¿Cuánto podría ser, hermano? Si 1000 años es un día y 1000. O sea que un día de 24 horas nuestro equivalían a 1000 años de lo que sería el campo de Dios. 1000 años. No es nada. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con lo que vamos finalizando? Lo que tenemos siempre, hermanos, que hacer, ¿verdad? Porque no sabemos cuál sea su problema. Ha de tener algún problema. Yo no creo que de los que estamos acá y de los que están a distancia estén solventes de problemas. Tenemos camándulas de problemas. Tenemos un montón de situaciones que nos están ahogando. Tenemos dificultades en muchas áreas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuáles son tus sueños también? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que quieres alcanzar y Dios no te lo ha concedido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es? Lo que tenemos que hacer, hermanos, es siempre estar firme en la esperanza. Es mantenernos firme en la esperanza. En la esperanza y la fe. Ya hemos dicho que la fe es una cosa y la esperanza es otra. La fe es aquella certeza que va a haber una respuesta. Y la esperanza es como que usted esté en el aeropuerto, esté esperando a su ser querido, y baja un avión, baja otro avión, pero usted ni siente que están bajando los aviones y que iba a venir en tal vuelo y no vino, pero su esperanza es: va a venir, damos un amén. Va a venir. Entonces lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en la fe y en la esperanza. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que ya no hay salida, que ya está en cuidados intensivos. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver si me escucharon. Uno es, no escuché, tengo tapados los oídos. Vamos a ver acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las manitas vienen dormidas todavía. Hablen duro, hermanas, como que ya desayunaron. Vamos a ver, 1, 2, 3, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
No, no escuché. Primero los de este lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer fuerte? Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos firmes en la fe y en la esperanza. Usted, hermanos, puede ver que eso fue lo que hizo Job. Job no tiró la toalla. No se sabe cuánto tiempo Job estuvo, hermanos, en su desierto, pero él decía, yo sé que mi Redentor vive y mis ojos han de ver su rostro. Alabado sea el nombre del Señor. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es mantenernos firmes en la fe y en la esperanza. ¿Cómo se define la fe y la esperanza? Ya le dije alguna forma. Es diferente que usted esté esperando, o pongamos otro ejemplo, el novio esperando a la novia y no viene la novia y no viene el novio, pero en su corazón hay una esperanza y salta por allá una cabeza. Él es, no es él, pero no tira la toalla. Hay esperanza, va a haber por ahí, así que no tire la toalla. Esa enfermedad no es para muerte, le dijeron a Marta. Hermanos, ese problema económico no es para que te vayas a la cárcel. El Señor no de inmediato lo sacó. Él quería que supieran lo que es el mundo, lo que es el diablo, lo que es Egipto, que no hay compasión. Eso Dios quería que los israelitas lo valoraran. ¿Para qué? Para que después a él lo amaran. Porque es después de un desierto que muchas veces las personas reaccionan y valoran y aman a Dios. Hay otros que no. Hay otros que lo mismo les da. Les sana Dios de un cáncer y luego que ya están, les dijeron que ya no tienen nada, patas para que son buenas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. O sea que, pero hay gente agradecida que dice, ¿por qué yo sigo siempre detrás del Señor? Porque yo sé de dónde vengo y estoy agradecido. Yo no quiero volver atrás. No quiero volver atrás, no. Porque jamás Egipto o el mundo te va a tratar bien. Un segundo, un tercer, cuarto aspecto sería: no te muevas. No debes de moverte. No debes de moverte. Los israelitas se podían ver movidos en su fe, aunque físicamente no se podían mover de Egipto porque estaban presos. Pero no nos movamos de nuestro lugar. No nos movamos. Mantengámonos firmes ahí, clamando, esperando, hermanos, firmes en la esperanza y en la fe, sin movernos. El problema es que cuando, hermanos, nos desesperamos y decimos, no, ya pasó mucho tiempo, ya no hay una respuesta, y nos movemos. Eso es uno de los grandes errores que podemos cometer como pueblo de Dios. ¿Cuál? Movernos. ¿Movernos en qué sentido? Movernos para buscar nosotros nuestras propias maneras de salir del problema. Movernos para resolver nuestros problemas a título personal. Movernos porque no nos podemos mover porque decimos, bueno, a mí alguien me dijo en una ocasión de un hermano que tenía su hijo muy enfermo y me dijo, hermano, ya de esos hermanos que no tienen esas convicciones, ¿verdad? Siempre hay de todo. El problema es que él me dijo, mi niño no se va a morir, me dijo, ya
hicimos todo, pero no se va a morir. No se va a morir, le digo. No, me dijo, porque yo ya oré, yo ya ayuné, yo ya compré toda la medicina, los mejores médicos. Ahora me voy para donde unas señoras que hacen limpias. Va para los brujos. ¿Y a qué va a ir ahí? Le dije. Ahí dicen que hacen una limpia y este niño una limpia es la que quiere. Así que como Dios no me resolvió, voy a ir ante el brujo. Eso es lo que dice, si este marido no se puede componer, voy a ir ante el psicólogo. Te estás moviendo. Este marido no se puede componer, siempre anda mujereando, siempre anda echándose el trago. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque hay cristianos cerveceros todavía. Vaya que ahora hay cervezas cristianas. Y este hombre no se compone. Y lo que hace es andar revisando los celulares. Y lo que haces es andar buscando ahí el brujo de ahí del pasaje, a ver qué te aconseja. Y el brujo te dice: aquí lo que necesitas es la pata del conejo. Lo que necesitas acá es un par de huesos y unas fotos y unas ropas interiores. Y vamos a hacer un entierro aquí de esta iglesia. Fueron unas hermanas a sacar un entierro de una hermana que se congregaba acá. Damos un amén. No es haciendo entierros, no es metiendo fotos, es manteniéndote en la fe y en la esperanza. No te muevas de tu fe y de la esperanza. Regálale ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mantente ahí. El carácter de ese hombre lo vas a ver diferente. ¿Cuándo? La otra semana. No, si para que uno cambie el carácter necesita un montón de años. Que una mujer esté orando por uno, orando: Señor, mira qué viejo tan bravo me diste, Señor. Y hay unos viejos picados de alacranes. Señor, ya no aguanto este animal. Sigue aguantando, sigue orando. Mujer sabia, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya no aguanto esta mujer, me voy a divorciar. No hay divorcio en la Biblia. Así que ¿qué hago con esta mujer problemada? ¿Aguantarla? Pero por ahí se andan divorciando. Pero eso es por ahí, pero por aquí no. Por aquí no hay eso. Y tengo que morir con esta mujer. Que te entierren junto con ella. Sigue esperando, sigue esperando. No hay una respuesta para esta enfermedad. La va a haber. No te muevas, no te muevas. Elimelech, como no había una respuesta que hubieran granos, se movió a Moab. Y en Moab no le fue bien. Cuando tú te mueves, no te va a ir bien. Es donde vamos a estar bien y donde va a llegar la bendición. Es en la cobertura de Dios. Es bajo las alas del Todopoderoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Noemí o Elimelech Noemí se fue con 3 familias, su marido y sus 2 hijos, y vino pelada. No te muevas. ¿Cómo se llama el tema? Dios llegará. Levanten la mano los que creen que Dios llegará. Dios llegará. ¿Cuándo? En su tiempo. Cierra tus ojos. Dios llegará.